En el corazón de la era medieval, en medio del choque de espadas y el fervor de la fe, surgió una orden que dejaría una huella imborrable en la historia, los Caballeros Templarios. Esta hermandad enigmática, envuelta en mitos y misterios, alcanzó su apogeo durante las Cruzadas, una época en la que Europa y el Medio Oriente estaban inmersos en una lucha por la tierra, el poder y el favor divino. Los templarios no eran simplemente soldados, eran monjes guerreros, vinculados por votos de pobreza, castidad y obediencia, pero al mismo tiempo investidos de una inmensa riqueza e influencia. Su historia es una de ambición, gloria, traición y, en última instancia, su caída a manos de un formidable adversario, Saladino, el sultán de Egipto y Siria. El origen de los caballeros templarios se remonta al siglo XII, poco después de la Primera Cruzada. En 1119, un caballero francés llamado Hugues de Payens se acercó al rey Balduino II de Jerusalén con una propuesta audaz. Quería establecer una orden monástica dedicada a proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa, un peligroso trayecto plagado de bandidos, terreno hostil y fuerzas enemigas. El rey les otorgó alojamiento en la mezquita de Al-Aqsa, que se creía estaba construida sobre el sitio del Templo de Salomón, y así la orden fue bautizada como los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Salomón, o simplemente, los Caballeros Templarios. Al principio, los templarios eran un grupo modesto, con no más de 9 caballeros que vivían ascéticamente y patrullaban los caminos hacia Jerusalén. Sin embargo, su fortuna cambió drásticamente cuando recibieron el respaldo de Bernardo de Claraval, un abad carismático e influyente. Bernardo escribió un tratado titulado Asterisco en alabanza de la nueva caballería asterisco, exaltando las virtudes de los templarios como defensores de la cristiandad. Su apoyo galvanizó a la Iglesia, y en 1129, el Concilio de Troyes reconoció oficialmente a los templarios como una orden militar religiosa. A partir de entonces, su ascenso fue meteórico. Los templarios se convirtieron en una potencia, acumulando vastas propiedades en toda Europa gracias a las donaciones de nobles ansiosos por asegurar su salvación y prestigio. Operaban bajo una estructura jerárquica estricta, con el gran maestre en su cúspide, ejerciendo autoridad sobre caballeros, sargentos, capellanes y sirvientes laicos. Sus icónicas capas blancas adornadas con una cruz roja se convirtieron en símbolos de su doble misión, devoción espiritual y destreza marcial. Con el tiempo, los templarios evolucionaron para ser mucho más que guerreros. Establecieron una sofisticada red financiera, ofreciendo servicios similares a los de la banca moderna. Los peregrinos podían depositar fondos en Europa y retirarlos en Tierra Santa, evitando los riesgos de transportar grandes sumas de dinero. A medida que crecía su riqueza, también lo hacía su reputación. Las historias de su valentía se extendieron por todas partes. Lucharon con bravura en batallas clave de las cruzadas, ganando renombre por su disciplina y ferocidad. Sin embargo, este mismo éxito sembró las semillas de su eventual caída. Sus inmensas riquezas generaron envidia, mientras que sus prácticas secretas alimentaron sospechas. Los críticos susurraban sobre rituales ocultos y conocimientos ocultos, aunque tales acusaciones a menudo eran fabricaciones infundadas nacidas del miedo y la ignorancia. Mientras tanto, en el mundo musulmán, estaba emergiendo un nuevo líder, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de coraje y unidad. Saladino, o Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, comenzó a destacar a mediados del siglo XII. Nacido en una familia kurda en Tikrit, inició su carrera como soldado al servicio de su tío Sirku, un general del califato fatimí de Egipto. A través de maniobras hábiles y una determinación inquebrantable, Saladino finalmente tomó el control de Egipto en 1169, estableciendo la dinastía Ayubí. Para 1174, había consolidado su poder en Siria, creando un frente unificado contra los estados cruzados. Saladino era un hombre de contrastes, un musulmán devoto que practicaba la tolerancia, un estratega astuto que valoraba el honor. A diferencia de muchos gobernantes de su tiempo, buscó gobernar con justicia, ganándose la lealtad de sus súbditos. Cuando Jerusalén cayó en manos de los cruzados durante la Primera Cruzada, fue una fuente profunda de humillación para los musulmanes. Saladino juró recuperar la ciudad, viéndolo como un deber religioso y una cuestión de orgullo personal. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento monumental entre los templarios y Saladino. El punto de inflexión llegó en 1187 en la batalla de Hattin, cerca del mar de Galilea. Allí, las fuerzas de Saladino derrotaron decisivamente al ejército cruzado, liderado por Guy de Lusignan, rey de Jerusalén.
Los templarios sufrieron grandes pérdidas, y su gran maestre, Gerard de Ridefort, fue capturado y ejecutado. Con la moral de los cruzados destrozada, Saladino avanzó rápidamente, capturando ciudad tras ciudad hasta que solo Tiro quedó en manos cristianas. Luego llegó el asedio de Jerusalén. El 2 de octubre de 1187, tras semanas de asalto implacable, la ciudad se rindió. Saladino entró triunfalmente, pero, contrario a las expectativas, mostró una notable misericordia. A diferencia de la masacre que había ocurrido cuando los cruzados tomaron Jerusalén en 1099, Saladino permitió a los cristianos salir de la ciudad sanos y salvos, salvando innumerables vidas. Su magnanimidad le valió admiración incluso entre sus enemigos. La caída de Jerusalén marcó el comienzo del fin para los templarios en Tierra Santa. Privados de su propósito principal, se retiraron a fortalezas como Acre, donde continuaron resistiendo esporádicamente, pero sin una dirección centralizada y enfrentando recursos menguantes, su influencia disminuyó. De regreso en Europa, sus antiguos mecenas se volvieron en su contra, influenciados por rumores y avaricia. El rey Felipe IV de Francia, profundamente endeudado con los templarios, orquestó su caída, presionando al Papa Clemente V para disolver la orden en 1312. Aunque los templarios desaparecieron como institución formal, su legado perduró. Las historias sobre sus tesoros ocultos, rituales secretos y reliquias perdidas han cautivado la imaginación durante siglos. En cuanto a Saladino, su victoria en Jerusalén consolidó su lugar como un héroe en la historia islámica, celebrado por su sabiduría, generosidad y compromiso inquebrantable con la justicia. Juntas, estas dos fuerzas, templarios y sultán, escribieron un capítulo de la historia que sigue resonando, recordándonos las complejidades de la ambición, la fe y el conflicto humanos. Y así, la historia de los caballeros templarios y su caída final a manos de Saladino se erige como un testimonio de la naturaleza efímera del poder y el impacto duradero de aquellos que lo ejercen. Es una saga de valor y vulnerabilidad, de sueños perseguidos y destinos cumplidos, o destrozados, en las arenas del tiempo.